¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Les recordamos a nuestra audiencia cuáles son nuestras vías de comunicación para dejarnos sus mensajes o sus preguntas a nuestras invitadas en el día de hoy. Nos pueden escribir por WhatsApp al teléfono que ven en pantalla al 156-517-6612 o bien a nuestra red de Instagram @cuestiones.tv. Recuerden que estamos en vivo, así que por favor no nos llamen y nos manden mensajes de audio, que sea todo por texto. Bueno, hoy nuestra editorial va a ser muy cortita porque tenemos 3 invitados y de 3 temas de actualidad, ¿no es cierto? Por un lado vamos a tener a Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Energía, porque hoy estaba hablando, por ejemplo, con un industrial y me dice, yo estaba pagando 400.000 pesos por mes y ahora pago 12 millones. Paga 400.000 pesos por mes y tenía energía. Y ahora pago 12 millones y me están diciendo que en el verano voy a quedarme sin energía. Ese es uno de los puntos, digamos, qué es lo que va a pasar en el verano, ¿no? Porque todos también estamos pagando mucho más cara la energía y nos están diciendo, bueno, cuando venga el calor no vas a tener energía. ¿Y por qué va a pasar esto? Si es impericia, si es culpa del otro gobierno, si es la herencia. Y después también va a estar Pilar Barba, la secretaria de la FUA, porque bueno, hoy hubo una marcha, no solo en Buenos Aires, en todo el país, ¿no? Y el gobierno ya salió a contestar de que había mucha gente que nunca había pisado la universidad, ¿no? Y no se da cuenta que la universidad pública no es solo de los que fueron y tuvieron la suerte de ir a la universidad, sino que de toda la familia argentina. Porque cuando alguien no fue a la universidad, pero tiene un hijo, un pariente que sí fue a la universidad, la toma como propia. Aparte está en el ADN de los argentinos. La universidad pública, la salud pública, podemos criticar, podemos decir que anda más o menos, pero en realidad es parte de nuestro ADN. Sí, además también, digo, tengas una prepaga, tengas una obra social o te atiendas en el hospital público, en su inmensa mayoría los profesionales son vienen de la universidad pública, contratas un abogado o accedes a la justicia a través de los letrados gratuitos en cada municipio y en general también son recibidos de la universidad pública, o sea, no es solamente para un sector determinado, sino que es de todos. Y por último tenemos a tener a Ali Mustafa, porque bueno, muchos hablan de la guerra en el Medio Oriente, otros la invasión, otros hablan del genocidio. En realidad, bueno, siempre en todo conflicto la primera víctima es la verdad, ¿no es cierto? Pero las cifras y los números son alarmantes y desproporcionados. Entonces, algo hay ahí, digamos, algo hay más allá de todo. Y vos fíjate que nosotros somos una comunidad donde tanto la comunidad judía como la comunidad árabe son muy importantes en Argentina. Sin embargo, la comunidad árabe está invisibilizada. Es como si no existiera. O sea, culturalmente tiene más preeminencia la comunidad judía, a pesar de que, bueno, si vos decís algo en contra del Estado de Israel, parece que sos antisemita y que son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, vamos a hablar de eso con Ali Mustafa. Pero bueno, esta semana, ayer, Cristina nos dio la razón cuando nosotros venimos diciendo que si vemos que Cristina comienza a caminar es porque va a ser candidata. Ir a La Matanza. Y no a cualquier lugar de La Matanza, sino que fuera a Villa San Petersburgo, a Puerta de Hierro, o sea, lugares de La Matanza profundo, ¿no es cierto? Acompañado por un cura muy amigo del Papa Francisco, y tenemos que leerlo en clave electoral, o por lo menos en clave política, porque fue el mismo día en que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba en México, en la asunción de la nueva presidenta de México. Así que bueno, Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, yo no sé si Cristina va a ser candidata en el 27, pero me parece que si la justicia se lo permite, porque hay también que ver qué está pasando en el tema de la justicia, no tengo ninguna duda que va a ser candidata el año que viene, y en la provincia de Buenos Aires, y en la lista de diputados. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y vamos a ver cómo se rearma el peronismo. ¿En diputados, no en senadores? No, senadores no hay. Ya fue el año pasado. ¿No renuevan en la provincia? Diputado. Ya encabezada está diputado. No puede estar en la lista de diputados. Tiene que estar encabezándola, me imagino yo. Bueno, y ese es el nuevo debate. Entre tantos debates que hay en el peronismo. Sí, la verdad que todo parecería indicar que, por lo menos de momento en estos últimos días, en estas semanas, que Cristina estaría haciendo de alguna manera, al recorrer la provincia, los lugares claves del conurbano a donde va, pareciera estar un poco de campaña. Sí, veremos con qué finalidad. Aparte tenemos imágenes ahí de Cristina en La Matanza, en un centro de jubilados.
digamos... Bueno, pero veremos con qué finalidad, ¿no? Porque la verdad que también las encuestas le están dando muy bien en el conurbano a Cristina Fernández de Kirchner. No tan así en el resto del país, pero en el conurbano bonaerense le está dando muy buenos números. Su lugar, digamos, su de fortaleza, su bastión, y precisamente hay muchos intendentes que, a pesar de tener algunos reparos por ahí, no se atreven a enfrentar a Cristina porque sabe que le dinamita su propio territorio. E incluso algunos, aunque se lleven bien con Axel, dicen, no voy a arreglar con Axel porque Axel va a terminar arreglando con Cristina, para eso arreglo directamente yo con Cristina. ¿Qué sé yo? Son las cosas que pasan en el tema de la política. Y Milei tuvo otra semanita que te la voy a decir, ¿no? El mismo día que se conoce el dato de la pobreza, aparece en un balcón saludando a la nada, junto a Susana Jiménez. Los dos muy sonrientes, ¿no? Dicen que Susana Jiménez estaba con mucha bronca porque desconocía este dato de la pobreza en ese instante, y también se vio reflejado, ¿no es cierto?, la caída de Milei en el programa de Susana, porque Susana arrancó el domingo anterior con 18 puntos, ahora estaba en la primera parte de su programa en 14, un poco más de 14, y cuando vino Milei bajó al 10. Entonces hicieron una comparación para decir tenemos un 12 promedio, pero lo concreto es que apareció Milei y bajó casi el 30%. En el programa de Susana. Digamos, evidentemente hay un quiebre que se va a ir notando poco a poco con respecto a la figura de Milei. Y tuvo un acto el sábado en el Parque de Sama verdaderamente desafortunado. Desafortunado, con una escasa convocatoria, 5.000 personas. Es más, yo hablé con algunos dirigentes, estaban todos pensando, en principio, que iban a ir más gente de la que fue. Y en segundo, criticando ellos mismos haber hecho jugar así, señor presidente. Porque en realidad lo que fue ese acto fue la puesta en escena de Karina Milei. Y de su proyección también para el año que viene. Las elecciones falta tanto, la gente no está pensando en eso. Es más, la gente está puteando a la política en 70 idiomas. O sea, está descreída de Milei, pero tampoco está enamorado de lo que fue el gobierno anterior. Con lo cual, vamos a un escenario, ¿no es cierto?, que espero que no sea así, pero de balcanización de la política, porque si la gente pierde la esperanza, a no me gusta más y el otro ya no creo, bueno, qué sé yo qué puede llegar a pasar. Lo cierto y concreto que hizo un acto donde quiso disfrazarse de popular, con algunas cuestiones del peronismo, micros mediante. Yo estoy a favor de que haya micros. Yo creo que la gente de los barrios que quieran ir a una marcha o que quieran ir a un acto, hay que llevar el micro, porque no hay otra forma. Pero ellos se cansaron de decir que eso es lo que arriaban a la gente, la suben a los micros. Ahora dicen que no, que en realidad los micros de ellos la gente va con alegría y por su propia voluntad. En cambio, los micros de los peronistas van arriados. Esa dicen que es la diferencia. Pero así todo, con la cantidad de micros que hubo, no paró ninguno. En la marcha hoy sí, la ministra de Seguridad, vía la Gendarmería, paró algunos micros que iban a la marcha. Falto de papeles, decían. O sea, cuando hay una marcha contra el gobierno, vamos a parar los micros en las autopistas, en las colectoras, veamos, para que no lleguen. Cuando es un acto nuestro, va todo bien. Cuando es un acto nuestro, podemos utilizar la calle, aunque haya 5.000 personas más, y están todos los micros parados, estamos viendo imágenes. Y en realidad fue pornográfico ver eso, porque eran todos micros semivacíos, con también parte de la liturgia del peronismo, no con los bombos, pero sí con murga, redoblante, vamos a vestirnos de popular, ¿no? Sí, una imitación. Una imitación berreta, que no le suma nada, que al contrario, le quita. Entonces, la verdad que un amigo mío me decía, mira, cuando el adversario se equivoca, déjalo que se equivoque. No digas nada, déjalo que se siga equivocando. Pero es equivocación tras equivocación. Y la última es que hoy, hace poco, hace media hora, una hora, salió de Presencia Nación que, bueno, iba a vetar nomás. Y decía que hoy se juntaron los impresentables de siempre detrás de una causa justa. Entonces, todos los que fueron ahí, que tienen alguna relación con la política, son los impresentables que se juntaron detrás de una causa justa y que a él eso no lo asusta y que va a vetarlo.
hay que ver qué pasa en el Congreso. Porque esto que se vio acá en Buenos Aires se replicó en cada una de las provincias, donde hay diputados, sobre todo los diputados radicales, que tienen que volver a su provincia. Y aparte, la educación pública es una bandera del radicalismo. Es una bandera del radicalismo. Hoy en Córdoba una multitud. Córdoba, que no encontrás un kirchnerista ni de casualidad. A pesar de que cuando vino los incendios salieron también con una fake news y dijeron que eran 17 kirchneristas. Un amigo mío decía, no hay 17 kirchneristas en Córdoba. Por más que lo busqué, no están. Pero bueno, esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. El gobierno sigue equivocando. Mientras tanto, la gente no la ve. No la está viendo. No le está viendo. Hoy salió una nueva, y con esto terminamos para dar paso ya a nuestra primera invitada. Hoy salió una nueva encuesta de Analogía, ¿no es cierto? Que es la primera vez que Analogía le da más alto el nivel negativo de la figura del presidente que el positivo. Y que lo que está observando también, otra cosa, es que es la primera vez que la expectativa en cuanto a la economía negativa le da mucho más alta que la expectativa positiva. O sea, hasta hace un par de meses, aunque la gente estaba mal, tenía expectativa que dentro de 2 años iba a estar mejor. Hoy no está esa expectativa. En eso mismo que hace 2 meses decían que iba a estar mejor, dicen no, vamos a estar peor. Y comienza la desesperanza. Bueno, yo creo que a partir del veto justamente de esa recomposición a los jubilados y las jubiladas, me parece que ahí era también una cosa más o menos que decíamos de me serviste el café frío y ya esto no me lo banco más. Me parece que también esto de hacer una puesta en escena jugando a ser un presidente popular y después en los hechos, en la praxis política, vetar una recomposición de 20.000 pesos para los jubilados resta bastante. Y si realmente va a vetar el presupuesto para las universidades, me parece que también le va a jugar en contra y no está garantizado en el Congreso que tenga el mismo resultado que sí pudo tener con las jubilaciones. Muchísimo más luego de haber salido a festejar tan públicamente con esas imágenes un asado porque los jubilados tenían menos poder adquisitivo en su bolsillo. Sí, hay fotos que lo están condenando. O sea, la foto de Olivos del presidente Fernández del festejo del cumpleaños de Fabiola fue mortal. Bueno, la foto de Milei, precisamente en ese asado después de... Estamos hablando de 14.000 pesos, de 15.000 pesos, de haberle vetado a los jubilados 15.000 pesos en el bolsillo y después hacerse ese asado, también es mortal. Pero a Milei lo único que le preocupa, porque es un rockstar, según él, es cómo mide. Y cada vez está yendo peor. Y esa es la preocupación de él. Va a la televisión, la gente apaga la televisión o cambia de canal. Va todo para atrás. Sí, la pregunta también es saber si Milei es consciente de estos datos, ¿no? Sí, lo sabe, sí. Aparte, él está orgulloso porque decía que era uno de los 2 líderes mundiales. Cuando fue a la ONU y habló, estaba vacío, no lo escuchaba nadie. O sea que, digamos, ya el rey está desnudo y hay que ver qué es lo que dura. Vamos ya a nuestra primera invitada de hoy. Es Cecilia Garibotti, es subsecretaria de Energía y amiga de la casa. ¿Cómo te va, Cecilia? Gracias por estar acá. Hola, Carlos. Hola, Flavia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía al principio que este industrial me decía, pagaba 400.000 pesos y tenía energía, ahora estoy pagando 12 millones y me dicen que no la voy a tener. ¿Por qué es esto? Bueno, la verdad que se están dando un montón de cosas y en el marco justo de esta semana que estamos todos mirando la marcha federal universitaria, hubo 3 aumentos de tarifazos que pasaron un poco desapercibidos. Estamos en una situación muy paradójica, donde estamos pagando muchísimo más, familias que están pagando un 600% más, empresarios que vieron su cuenta crecer en un contexto recesivo, pero un montón, y al mismo tiempo estamos todos subsidiados. Y estamos más subsidiados en algunos casos de los que estábamos antes. ¿Cómo es esto? Estaba mirando los datos, las familias de ingresos altos, las familias que no han solicitado, por ejemplo, los subsidios, en agosto tuvieron un subsidio del 30%. Con todos los aumentos, las familias de ingresos bajos del 80%, ingresos medios alrededor del 70%. Y esto se está dando por una cuestión, ¿cómo funcionan los subsidios a la energía? Hay un costo que es lo que sale generar energía, ¿sí? Que se coordina desde la Secretaría de Energía con CAMESA, que es la empresa que se encarga del despacho de energía a todo el país, con las empresas privadas.
ese costo está en un 80% más o menos dolarizado. Y ahí es donde entran cuando importamos combustible y demás, importamos combustibles que van a las centrales térmicas, con eso se genera energía eléctrica. Bueno, generar todo eso, las centrales nucleares, hidroeléctricas y demás, tienen un costo. Ahí el gobierno, por distintas políticas, puede decidir si todo ese costo se traslada a las familias o no se traslada. Y ahí es donde entra la famosa política de subsidios y donde entraba en su momento, y ahora también estamos viendo cambios en este gobierno de qué va a pasar con los subsidios. Este gobierno, ¿qué es lo que hizo? Por un lado quiso sacar subsidios, pero en realidad subió tanto el costo de generar energía. Lo que estamos viendo ahora es que la energía en dólares, por ejemplo en agosto, que es del último mes de donde se tienen datos oficiales, salió un 30% más caro generar energía, o sea, nada que ver con los subsidios, generar energía en agosto del 2024 que en agosto del 2023. Perdón, ¿y qué es lo que genera ese aumento en el costo? Bueno, ahí tenés muchas decisiones del gobierno. Una de las decisiones que estamos viendo los impactos, y se vieron los impactos en el invierno, fue importar más. No sé si se acuerdan, en mayo casi nos quedamos sin gas natural. Sí. Bueno, en ese momento hubo que ir a hacer distintas subastas de emergencia. Una subasta salió más de $500 millones, que fue de Gamesa para importar combustibles líquidos para el sector de generación térmica. O sea, cuando no haces previsión de compra y tenés que comprar de apuro, te sale mucho más caro que si vos decís, bueno, entre 6 meses traeme un barco. Claro, pero además porque no habías previsto todo esto. Lo que pasó en particular en ese caso fue que además salieron a licitar combustibles líquidos que son más caros que el gas natural. Entonces, en ese caso en particular lo que vimos es que en lugar de continuar con la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que ya estaba terminado el gasoducto, pero había que poner plantas compresoras y terminar unas obras para poder llegar con el gas natural al norte del país, y eso nos iba a permitir que nuestra generación térmica, que es más del 50% de la generación que tenemos en Argentina, pudiera ser en base al gas de vaca muerta, que estaba menos de $4 el millón de BTU. Importamos por encima de $12-13 el millón de BTU. ¿Y cuánto salía terminar ese gasoducto o las cosas que hacen ese gasoducto? Las cosas que se podían hacer para el invierno, pero no vamos a inventar que todo, ¿no? La infraestructura se hace con tiempo. El récord que fue hacer el gasoducto Néstor Kirchner en 9-10 meses, como se terminó de completar, la verdad que es un récord por algo. Pero lo que sí se podían terminar eran las plantas compresoras, y eso era menos de $50 millones. Y nos salió 500 millones no completarlas. O sea, no invertimos 50 millones para terminar pagando 500. Claro, eso es una de las medidas que ¿Es impericia o hay negociado ahí también? Yo eso no lo puedo contestar, porque hay una parte donde está tan cerrada a discutir una parte de la Secretaría de Energía sobre estos temas que uno no termina de entenderlo. Por ejemplo, hay algo que se hace siempre, pero lo hacen todos los gobiernos. En enero uno ya empieza a planificar qué pasa en el invierno, en julio uno empieza a planificar qué pasa en el verano. No lo hicieron. Se estaban quedando sin gas, y ahí también, porque no es nuevo que hemos tenido algunos problemas con el gas natural, por eso es la verdad una bendición tener la posibilidad de explotar y tener vaca muerta dentro de nuestro territorio. Hemos tenido la guerra, hemos tenido distintas cosas que nos han dificultado tener gas natural. Y para eso se crean y existen las mesas de emergencia, donde te sentás con todos los actores de la industria. No las llamaban. O sea, en un momento en el que hubo que llamar de urgencia a Brasil para que nos preste un barco, la Secretaría de Energía no activa estos procedimientos. Y ahí no se termina de entender qué pasa, si es que no creen en el rol del Estado como coordinador, que pareciera ser, porque eso era lo que en su momento había dicho, por ejemplo, la canciller Mondino. Decía, el Estado no tiene que hacer nada. Y el costo de no hacer nada es una forma, o sea, no hacer nada, intervenís porque terminás comprando más caro. Cuando tu rol es comprar y vas a decir, bueno, yo no voy a hacer nada, o te quedas sin energía, que es lo que vimos y es lo que vamos a ver en el próximo verano, o terminás comprando más caro para que haya energía, pero después le trasladás ese costo a los usuarios. Claro, justamente Mondino lo que había dicho, si mal no recuerdo, a principio de año, es que iba a ver que los argentinos y las argentinas se tenían que ir preparando para el verano del 2025, que no iba a haber energía porque la reactivación económica iba a hacer que se destinara en la industria. Y bueno, estamos viendo que reactivación económica no hay, todo lo contrario, hay una recesión, y que aún así tampoco va a alcanzar la energía para este verano. Bueno, ahí te voy a decir que un poco, siendo lo que decía Carlos antes, parecía ahí casi como premeditado, pero en realidad lo dijo en noviembre del 2023 refiriéndose al verano del 2024. Y en ese verano, ¿qué vimos? Que aunque había tarifas que este gobierno decía que estaban regaladas, aunque teníamos actividad industrial, no hubo cortes.
en la generación. Y sin embargo, siguen impulsando esto. ¿Y te acordás que lo que dice al final? Dice, muchachos, cómprense generadores. Sí, compren generadores de electricidad. Bueno, hoy la nueva medida que sale del gobierno... Con lo peligroso que es tener un generador en una casa, ¿no? Bueno, pero ahí decía a los industriales. Bueno, hoy la medida que publicó hoy la Secretaría de Energía va a decir que todos los argentinos vamos a pagar parte de esos generadores. Eso es lo más interesante. Le dijo a las industrias, cómprense generadores, pero por tomar esta decisión a último momento, hoy la decisión que sale es que las industrias pueden poner esos generadores a disposición del sistema y que el Estado va a pagar la energía de esos generadores en algunos momentos, lo cual es un costo que va a ser muchísimo más elevado para todos nosotros por seguir sin hacer las obras. Pero y lo que habían dicho, que para mí resultaba un chino, ¿no? Que aquellas empresas que no gasten energía, el Estado las iba a compensar. ¿Qué significa esto? O sea, en una industria que está parada en un 30, 40, 50% de su capacidad. O sea, los dibujos que van a hacer son impresionantes, digamos. ¿Y cómo se controla eso? Bueno, eso todavía no queda muy claro cuáles van a ser los mecanismos de control, pero eso es parte de lo que salió hoy. Pero además lo interesante, terrible o lo preocupante, si querés, de esto, interesante en un sentido de que nos crea mucha preocupación, es que la resolución que salió hoy dice que va a estar vigente hasta marzo del 2026, con lo cual todos los meses vamos a estar pagándole a algunas empresas el uso de sus generadores, el no uso de la energía, no queda claro, pero no es que lo vamos a ver en quita de subsidios, porque a todo esto se suma la regla fiscal que pone para la energía, se pone en el proyecto de ley de presupuesto del presidente, que el presidente presentó, y que dice que van a bajar más los subsidios. Entonces, esto significa que todo lo que salga más caro lo tenemos que pagar nosotros. Y no hay ningún control en el medio. Y todas estas medidas de emergencia tienen que ver con que el gobierno decidió dar de baja una licitación que también ya estaba lista, que tenía como objetivo mejorar la generación térmica. O sea, en julio de este año el gobierno dio de baja una licitación para mejorar la generación térmica. En julio de este año se hizo este famoso informe diciendo va a haber cortes, y en octubre sacan un plan de contingencia diciendo, bueno, no llegamos ya con las licitaciones, pero ya no se llega, porque las cosas se hacen con tiempo, no se hacen de un día para el otro, así que lo que vamos a hacer va a ser pagar los generadores de algunas empresas hasta marzo del 2026, y eso sí que ya es inexplicable. Por último, Cecilia, Petronas había hablado de una inversión de 30.000 millones de dólares aproximadamente, que precisamente para poder exportar gas licuado, licuar el gas y exportarlo, y se iba a hacer acá en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Estaba casi todo acordado, años trabajando en eso, cerrado prácticamente. Por una cuestión política y para castigar a Axel Kicillof, ¿no? Como si fuese que castigar a una persona, ¿no es cierto? Dijeron que no, el gobierno, por un capricho, dice no, ahí no, se va a hacer en Río Negro, ¿no? Y entonces salieron políticamente Axel Kicillof, precisamente por no aceptar el RIG y por ponerse en contra del presidente, pierde la provincia de Buenos Aires una inversión multimillonaria que va a pasar a Río Negro. Y nos desayunamos la semana pasada que Petrobras dijo, no voy a invertir. No voy a invertir en Argentina. Por ahora no voy a invertir, porque cuando... ¿Quién es aquí? Un gobernador. ¿Y qué es el posible candidato a presidente? Petrobras dijo, no, esperemos. ¿Se hacen política estas cosas, digamos, de estos caprichos? Es decir, perder una inversión multimillonaria, simplemente quedarse sin el pan y sin la torta, digamos. Mira, es muy preocupante esa situación, pero te voy a agregar la parte que más me preocupa, para ni siquiera entrar, para después dicen, no, ustedes quieren opinar sobre lo que hacen, empresas privadas, etcétera. Pero yo lo que puedo decir es, YPF, la presidencia actual de YPF fue al Congreso Nacional a defender el RIGI, el régimen nuevo de inversiones, que tiene un montón de beneficios para las empresas privadas, diciendo con esto va a venir Petronas. Y abrió una puerta que aparentemente Petronas no va a utilizar, o sea, la inversión más grande que nosotros teníamos no va a usar, pero se abrió una puerta para proyectos de arriba de $200 millones que van a recibir una cantidad de beneficios fiscales frente a otros lugares de la industria, que tampoco sabemos cómo se va a aplicar, que todavía no llegaron, que no vamos a ver un impacto positivo en la gente, justamente a partir de los beneficios fiscales que se les dan. No va a ir eso para el Estado, no va a ir para la gente. Estamos discutiendo todas cosas que hacen que la gente pierda poder adquisitivo, pierda ayuda estatal, y al final todo esto
Era con una promesa, un proyecto que ahora aparentemente se da de baja. Y es realmente inexplicable, y la verdad que hay una responsabilidad de YPF haberse presentado frente al Congreso Nacional, haberle dicho a nuestros diputados y senadores que iba a venir una inversión y que por eso además tenían que aprobar ese régimen de inversiones, porque había otros posibles, pero te había que aprobar ese, y no vienen. Bueno, vamos a ver entonces cómo termina esto hay una idea del gobierno, ¿no? Parecen planeros VIP. O sea, que esto nos sale mucho más, mucha más plata, y como vos decís, la gente cada vez va a estar peor. Gracias por venir, Ceci. Tenemos un mensaje de Claudio de San Andrés que dice: para la generación de energía, para el verano hay que comprar más buques regasificadores. Para el pico de verano. El buque regasificador, hay un buque regasificador permanente en Escobar, en este momento no estamos viendo problemas en llegar con el gas natural en esta instancia, sino que los problemas son que salió generación que antes estaba disponible. Por ejemplo, Atucha 1, que dejó de funcionar, que son en nuestras centrales nucleares, y sale mucha generación térmica. Vos para generar a partir de la generación térmica, a partir del gas, necesitas dos cosas: tener la planta generadora y tener el combustible. Ahora mismo no estamos viendo, ojalá fuera solamente un tema de combustible, de poder tener gas natural o tener combustible. Lo que estamos viendo es que sale generación de funcionamiento y no tenemos cómo reemplazarla. O sea, nos falta la planta generadora, no solamente el insumo de gas natural o gas natural licuado. Y los problemas de sequía en Brasil también pueden... Exacto, porque eso es como que salga Atucha, o sea, que te salga Brasil es que te salga una Atucha, porque te afecta la oferta de la cantidad de generación que vos podés de la cantidad de energía eléctrica que vos podés generar. En el otro caso, lo que nos pasó en mayo fue que teníamos la posibilidad de generar energía, pero no teníamos combustible a partir de la cual generarla. Esa es la diferencia con esta situación. O sea, acá no necesitaríamos importar buques, sino que necesitamos que haya plantas generadoras o que Brasil nos dé energía eléctrica. Gracias por venir, Cecilia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapunto. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, y antes de ir a nuestra segunda invitada de hoy, vamos a un consejito que nos va a dar Flavia. Así es, como cada miércoles les vengo a recomendar a OSDEPIM. OSDEPIM es la obra social de empresarios profesionales y monotributistas. Cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados y más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Y ahora sí, vamos a nuestra segunda invitada de hoy, a Pilar Barba, secretaria de la FUA. Gracias por estar acá, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, marcha masiva, pero no solo acá en la Ciudad Autónoma, sino que en todo el país. Sí, sorprendidos para bien de la gran convocatoria de la segunda marcha federal educativa. Como decían, una marcha que sorprendió sobre todo en provincias como Córdoba, Mendoza, también provincias donde a Milei le fue muy bien, y que la marcha fue más masiva que la del 23 de abril. Bueno, en general parece que la marcha fue más grande en todos lados, con más de 1 millón de personas. Así que bueno, contentos por la convocatoria. Y bueno, ahora pensar cómo seguirla, porque ya salió mientras venía para acá después de la movilización un comunicado oficial de que va a salir en el boletín de mañana el veto, así que bueno, a seguirla. Incluso en la provincia de Tucumán, donde tanto el oficialismo ahí, como el gobernador Jaldo, y el radicalismo, ahí se pelean por ver quiénes son más oficialistas, más de Milei, la convocatoria fue muy grande en San Miguel de Tucumán, o sea que evidentemente el tema de la universidad pública y gratuita hace al ADN de la familia argentina. Sí, bueno, es un derecho que creo que la clase trabajadora argentina no está dispuesto a perder. Obviamente, primero, en términos de los estudiantes y quienes somos parte de la comunidad, los docentes y no docentes, pero aparte porque es un derecho que bueno, un poco lo decían al principio, ¿no? Los médicos, el personal de salud, los docentes, todo viene de la universidad pública, y creo que eso se entiende como sociedad. Se entendió el 23 de abril, por eso fue tan masiva la convocatoria, y bueno, y la verdad es que lo del 2 de octubre, que bueno, fue en una semana la convocatoria, terminó siendo aún más masiva, por lo cual quiere decir que claramente se entiende en la sociedad que es este derecho tan importante y que también no entra a todos los discursos de Milei, ¿no? Porque esta semana, igual que el 23 de abril, se pasó diciendo un montón de mentiras acerca de la universidad pública y gratuita, y eso no mermó la convocatoria, lo cual también es muy importante. Sí, la verdad que vemos que pareciera todas estas movilizaciones indicar, incluso también dentro del periodismo, sabemos que las editoriales y los programas y los canales responden a ciertas líneas políticas en contraposiciones a otras, y sin embargo ahí también yo he notado como cierta unanimidad, como bueno, este reclamo por lo menos es legítimo, sí, digamos, como ese entendimiento, y que también vemos todos los sectores que han salido en estas movilizaciones, ¿no? Los trabajadores, cosa que por ahí con el tema de los jubilados no ha sucedido. Sí.
Sí, pasó lamentablemente que ante el tratamiento de los jubilados no salió el conjunto de la sociedad, sí con lo de universidad, pero es verdad que nuclearon otros conflictos. O sea, hoy estaban los jubilados, hoy estaba Aerolíneas Argentinas, hoy estaban los del Garrahan. Creo que un poco también lo mencionaban. Venimos de muchos meses donde crece la bronca. Creo que ahí también, después de la ley de jubilados, hay un malestar social más grande y que esta marcha del 2 tenía este condimento de, bueno, es una marcha política, también en discusión una marcha muy política porque es contra una política del gobierno de no priorizar la educación pública con argumentos ridículos respecto a que inventan alumnos, que también en lo que representan el presupuesto, que es ínfimo. Sí, es una marcha política, no partidaria. Claro, exacto, con todos los partidos políticos ahí, con toda la sociedad en esa movilización, pero que aparte llegaba todo un descontento hacia el gobierno de Milei. Sí, la marcha de hoy creo que nucleó un poco eso y ojalá que siga en ese sentido, ¿no? Porque venimos de muchos meses de que sigue el ajuste, sigue la crisis económica, pasó lo de veto a jubilados y no hay grandes acciones, o sea, empieza a haber conflictos aislados. Quizás lo de la universidad empieza a nuclear un poco un camino de lucha. Ahora, Milei, como dijiste vos, volvió a ratificar que va a vetar la disposición del Congreso de la Nación. ¿Esto lo hace por una cuestión económica o por una cuestión ideológica? Yo creo que es más ideológico que económico por lo que representa en el presupuesto, ¿no? Es el 0,16 del PBI que representa esta ley, que es para también explicarle a la gente que es para recomponer parte del salario docente y no docente, que la verdad que está en una situación crítica. O sea, nuestros docentes están decidiendo, no pueden ir a dar clases a la universidad porque no llegan a fin de mes y tienen que ir a trabajar de otra cosa, digamos. Es así de apremiante. Soy docente universitaria, doy fe. Es así, digamos, la mayoría debajo de la línea de pobreza es muy terrible, digamos, estamos mucho peor que el 23 de abril. Y bueno, creo que tiene un ataque ideológico porque la verdad es que tiene un modelo de universidad diferente, promueve un modelo de universidad diferente al que proponemos nosotros en términos de uno al servicio del mercado, uno en el cual tengan que arancelar, en el cual tengan que pagar los extranjeros, un montón de cosas que él viene diciendo y que también reflejan el presupuesto del 2025, porque no termina acá, digamos, en el presupuesto del 2025 que él ya presentó, también hay un recorte brutal a la educación pública y gratuita, digamos, más allá de que ahora tenemos esta batalla contra el veto y lo que pase ahora en unas semanas en diputados, de cara al año que viene vamos a seguir en un problema muy terrible con la universidad, porque ellos ya avisaron que el presupuesto es hacia la mitad. Aparte, se quejan de algo que en realidad es plausible. O sea, en realidad no hay tantos extranjeros como dicen que hay, pero si así lo hubieran, la verdad que la Argentina, que se vengan a educar a la Argentina, eso es algo que no se paga con nada. Ojalá que hubiese más extranjeros viéndose a educar a la Argentina. Porque también, y lo ves hoy cuando vas a una guardia, cuando vas a una prepaga, o cuando vas incluso la mayoría de lo que te está atendiendo son profesionales que vienen de otros países, que se formaron acá, pero que vienen originariamente de otros países. Porque también los sueldos son bajísimos y entonces, bueno, el profesional argentino trata le esquiva las horas sociales y entonces se ve. Entonces, yo eso nunca lo entendí. Sí creo que así como la universidad pública es gratuita y tiene que seguir siendo así, tendría que haber de alguna forma el que se recibe, ¿no es cierto? Dar clases gratis, dar por un tiempo determinado. Los médicos van a los hospitales a formarse también. Tendría que haber como una devolución a esa sociedad que aporte entre todos para que el profesional... Yo considero que la hay, por lo menos en mi caso. Yo cuando me recibí de abogada en la UBA tuve, previa a recibirme, o sea, como condición para poder recibirme, el tomar casos, trabajar trabajar porque era un laburo más, durante todo un año en un patrocinio gratuito, en el patrocinio gratuito jurídico de la UBA precisamente. Sí, los médicos en la residencia, pero hay otras especificaciones que no lo hacen. Tendría que ser para todos. Pero no importa, más allá de eso, me parece que acá metió el dedo en el enchufe, como quien dice. Porque ¿quién está en contra? ¿Quién puede estar en contra de la educación pública?
Y es un derecho muy querido por todos, porque creo que también la gratuidad de la universidad como... Hace ascenso social también. Hace el ascenso social, por eso. Entonces, es algo muy sentido por toda la sociedad, por eso lo bueno, digo, es una situación de mucha crisis y las dos movilizaciones más grandes del año tienen que ver con la universidad. Sabe que quieran una sociedad donde el 30% tenga todo y el 70% luche por subsistir, y entonces que también la educación sea un privilegio de ese 30%. Sí, de muy pocos. Yo lo percibo más drástico todavía. A mí me da mucho la sensación en el discurso, en esta hermenéutica libertaria, que la educación no sirve para nada, que para qué vas a estudiar. Mucho esta cosa también que lo vemos en las redes sociales de hacete millonario con el pensamiento. Hay como todo un discurso, no sé si querés, desde los antivacunas, un discurso anticiencia, antipolítica, el mismo presidente diciendo que estos que se creen que porque son universitarios son superiores, ¿no? Como deslegitimando incluso cuando él mismo es universitario. Entiendo yo que estudió en la Universidad de Belgrano o en la UAD, sí. no me acuerdo muy bien, y él mismo ha sido docente universitario en la UAD hasta que lo echaron. Entonces me parece que es más complejo todavía. Me parece que acá, sobre todo cuando el presidente habla de una batalla cultural, yo creo que va en un carril más... No quiero utilizar la palabra perverso, pero realmente otra palabra análoga no se me ocurre. Es probable. ¿Cómo sigue la lucha? Bueno, si esto ocurre hoy a la noche del veto, primero tendremos que seguir pensando en qué pasan las semanas que vienen en respecto al Congreso, digamos. Se va a tratar seguramente, tendremos que evitar que pase lo que pasó con Jubilades. Ahí nosotros pensamos que es importante que la mesa intergremial, quienes convocaron hoy a la movilización, convoquen a un paro docente, no docente, universitario, para volver a movilizar, para presionar, para que no vuelva a suceder, sobre todo que los diputados amigables de la UCR y demás terminen cediendo ante la presión del gobierno. Entiendo, es otro momento, porque obviamente que no es lo mismo para la UCR los jubilados, lamentablemente, ¿no? Que la universidad pública y gratuita. Pero bueno, creo que hay que seguir presionando hasta el último momento para que ese día en la sesión ningún diputado sea de los 87 héroes, sino que terminen votando a favor de la ley de presupuesto universitario para intentar recomponer una parte salarial muy urgente. Y después continuarla, porque como decía, con lo del presupuesto 2025 ya es un estado de alerta, digamos, para la universidad. Digamos, con esta ley estaríamos intentando solucionar el problema salarial urgente, digamos, que es que los docentes tengan, aunque sea, la dignidad para llegar a fin de mes y poder seguir dando clases el mes que viene. Después tenemos un largo trecho por conseguir el presupuesto para el año que viene, los problemas estudiantiles, la realidad, salió una encuesta, el 50% de los estudiantes de las universidades sus salarios son por debajo de la canasta de pobreza. Eso también, digo, en esto que yo decía, los estudiantes que se inventan, ¿por qué no se preocupan porque los estudiantes puedan terminar la universidad? Y eso también se hace con presupuesto, digamos, con garantías, con becas, que es lo que este gobierno congeló, con un boleto, que es lo que este gobierno mete tarifazo, digo, que la sociedad en su conjunto, que los trabajadores puedan trabajar y estudiar, es algo que también lo tiene que garantizar. Bueno, claramente no el modelo de gobierno de Milei. Bueno, en vez de poner el punto ahí, el gobierno tiene otras prioridades. Eligió esta batalla ideológica y política contra las universidades, que bueno, creo que tiene la próxima parada, si esto ya se hace oficial del veto, el día que se trate en el Congreso. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero destacar algo y agradecerte que hayas venido acá presencialmente, porque la verdad que después de un día de estar marchando, te vimos también ahí en el escenario, que estés acá en presencia física, digamos, me parece muy gratificante, así que gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Nos vamos a un corte y ya llegamos con nuestro tercer invitado, un tema importante, ¿no? Lo del Medio Oriente, la guerra, el genocidio, la invasión, la matanza. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores.
en su única dirección. Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Y antes de ir a nuestro último invitado de hoy, tenés un consejo para darnos, Flavia. Así es, el último consejito de la noche, como cada miércoles, porque llegó el momento de la moda. Porque si buscas los mejores zapatos, no lo dudes. Nazaria, diseños y modelos únicos. Variedad para todos los gustos, estilo y distinción. Comunícate al 115-341-7393 o a su red de Instagram @NazariaOficial. Nazaria Zapatos, botas, tacos, borcegos y más en www.nazaria.com.ar. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, y ahora sí vamos a nuestro tercer invitado de hoy, Ali Mustafa, periodista, también docente universitario de la Cátedra de Mundo Árabe en la Universidad de Lanús, ¿no? Y amigo de la casa. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy precisamente es el comienzo del Año Nuevo Judío, ¿no? Y una de los saludos que se hace es el buen año en judío. Bueno, no se puede decir buen año porque hay una guerra, hay una invasión. Y un conflicto que ya se va extendiendo un año prácticamente, ¿no? Desde el ataque terrorista de Hamas, pero tras el ataque terrorista vino un plan parece un plan de genocidio sistemático. Yo mucho no entiendo lo que pasa ahí, pero cuando veo las cifras, ¿no?, tan dispares, tan desiguales, en el sentido de las víctimas de un lado y del otro, toda víctima vale por sí sola, aunque sea uno, la verdad que me llama la atención, digo, porque ni se va a poder ni los árabes van a poder exterminar a los judíos, ni los judíos van a poder exterminar a los palestinos o a Hezbollah, porque no existe ese exterminio masivo. En la historia de la humanidad lo demuestra eso. ¿Cómo se vive en el mundo árabe esta situación del Medio Oriente? Es una situación muy crítica, quizá la más crítica de todo este siglo, y desde la ocupación israelí a Palestina, desde el año 48. Ya van 42.000 víctimas, 190.000 que no se sabe dónde están porque están enterrados bajo los escombros. De las 42.000 víctimas, 20.000 son niños. Hay una encuesta en Israel que el 40%, más del 40% de los israelíes justifica la muerte de niños, y la justifican también desde algunos rabinos y parte de la clase política israelí. Muchos abuelos, muchos ancianos. Hay 19.000 niños que hoy son huérfanos, otro tanto que están amputados. Eso que está diciendo es tan grave como también algunos árabes que justificaron el ataque de Hamas a inocentes que están poniendo una fiesta. O sea, todo ataque, toda víctima es... Sí, ese es el discurso que hoy se está vendiendo y que vende todo el concierto de periodistas sionistas que están yo no soy periodista sionista. No, pero es la información que ellos hacen circular y que obviamente cualquiera que no tiene información de primera mano puede repetirlo. Lo cierto es que Hamas existe porque existe la ocupación. Hamas es un grupo de resistencia que ha cometido actos terroristas, sí. Lo que pretendió con lo que pasó el 7 de octubre, Hamas, era secuestrar soldados, porque un soldado israelí equivale a cerca de 1.200 palestinos presos en cárceles israelíes. Hoy hay más de 15.000 palestinos presos en cárceles israelíes y la mayoría son niños, menores de 14 años. A ver, yo creo que Hamas no es una organización terrorista, que sí comete actos terroristas. Es una organización de resistencia política que además fue elecciones... Que creo que el Estado de Israel, el Estado en sí, israelí, no es genocida, pero sí comete actos genocidas. No, el Estado israelí... El gobierno que está comete actos genocidas. El Estado israelí hoy está cometiendo un genocidio, está cometiendo terrorismo de Estado.
no es el gobierno de Netanyahu, porque desde el año 2000 a esta parte, todas las acciones de paz llevadas adelante desde los acuerdos de Oslo en adelante, tanto por Shimon Peres, Ehud Barak, el mismo Netanyahu, Ariel Sharon, impidieron los procesos de paz. Y el otro día en Naciones Unidas fue Netanyahu frente a un auditorio prácticamente vacío, porque ni bien se paró frente al estrado, se vació la sala de Naciones Unidas, dijo que era Abu Mazen, Mahmoud Abbas, el líder de la OLP y de la Autoridad Palestina, quien se había opuesto a eso. ¿Cómo se puede oponer a alguien a un proceso de paz cuando la Franja de Gaza, hoy quedó la Franja de Gaza solamente, y un puñado de aldeas, un archipiélago de aldeas en Cisjordania, bloqueados hace 20 años, que no reciben solamente medicamentos, pañales, agua mineral, nada para la construcción? ¿Cómo esa población, que en la mayoría son jóvenes y niños, puede frenar un proceso de paz? Sí, veamos también las imágenes de los bloqueos en Rafah, ¿puede ser? En Rafah, sí. Quería preguntarte más precisamente cómo ves la mirada respecto de Argentina con esta cuestión. En Argentina estamos viviendo una presión silenciosa de la DAIA, la AMIA, la Embajada de Israel y sus amanuenses, que son los periodistas como Eduardo Feynman, Romina Mangel, y un concierto de periodistas que actúan y que son periodistas militantes. Yo hoy estaba haciendo un repaso de todas las acciones que llevó adelante la DAIA de presión en diferentes instituciones políticas, académicas. ¿Está mal ser periodista militante? Digo, porque para mí vos sos un periodista militante también de la causa árabe y no lo veo mal, digamos. No, pero cuando vos perdés el objetivo y perdés la ecuanimidad o la parcialidad, podés ser militante. Pero cuando estás negando sí, por ejemplo, esto no es una invasión, esto es en realidad un acto de defensa. Es defensa propia, Sí, es defensa propia, sí. Matar niños es defensa propia. Sí, eso es cierto. Estaba haciendo ese recorrido y, por ejemplo, en noviembre del año pasado, la DAIA actuó sobre diferentes decanatos de la UBA porque muchos estudiantes de origen judío se sentían intimidados por algunas expresiones de los centros de estudiantes, sobre todo los centros de estudiantes de la izquierda, trotskista y demás. Entonces fueron a hablar con los decanos y decirles que cualquier comentario antisionista iba a ser considerado antisemita. ¿Cuál es la diferencia precisamente para los neófitos entre ser antisemita o antisionista? Bien, yo soy más semita que cualquier judío europeo, porque soy de origen árabe. La categoría semita es una categoría cultural, lingüística cultural, la lengua como canal de transmisión cultural. Y el sionismo es una categoría política, ¿se entiende? Y el israelí es una categoría nacional, como puede ser el palestino. Entonces ahí se empiezan a mezclar. Hay árabes, judíos, sionistas, porque son judíos y responden o no, pueden ser progresistas. Tenés árabes, esos árabes son semitas, pero Netanyahu no es semita, como Romina Mangel, que de semita no tiene absolutamente nada, por ejemplo, por nombrar un periodista, ¿no? O Eduardo Feynman. Entonces estaba haciendo ese recorrido y en el mismo decanato, en el mismo rectorado, en el Consejo Superior de la UBA, la DAIA, una consejera de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que había que hacer una denuncia también por los crímenes cometidos. Esto fue en noviembre, cuando ya había crímenes. Y el Consejo Superior le negó esa posibilidad que en ese acta. Ahora bien, en el Comahue, no hace mucho, en julio de este año, también la Universidad de Comahue elaboró un documento en solidaridad con las universidades palestinas y viajó una delegación de la DAIA a presionar al Comahue. Presionaron a un docente en la Universidad de Cuyo. La hinchada de San Lorenzo llevó una bandera de Palestina y el club tuvo una sanción por parte de Waldo Wolf. Y a los muchachos que llevaron la bandera no les permiten la entrada, no se las permite Waldo Wolf a San Lorenzo Almagro. Es anticonstitucional eso. O sea... Yo, por mi parte, la última, lo escuchaba a Donald Trump hace unos días diciendo directamente que la guerra se tenía que terminar, que Israel
concretamente no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Tenés algún tipo de esperanza en las palabras de Donald Trump? Yo publico cada tanto en Tiempo Argentino y mi artículo del domingo tiene que ver con eso, que la luz de esperanza está en las declaraciones de Kamala Harris cuando dijo que había que frenar el conflicto porque hay intereses económicos comerciales en la región. Y la guerra hoy atenta contra esos intereses. Y el comercio es un instrumento para la paz, no para la guerra. Y por otro lado, Donald Trump, yo creo que también si la guerra atenta contra sus propios intereses económicos y comerciales en la región, va a tener que hacer algo, va a tener que frenar esta locura. Pero eso va a ser después de las elecciones, seguramente. Mientras tanto, de acá a las elecciones puede pasar cualquier cosa. Gracias por venir, Arito, y esperemos que no pase cualquier cosa. Aunque lamentablemente vemos que está pasando cualquier cosa. Quiero dejar un mensaje. El domingo a las 9 de la noche en la Plaza de Mayo va a haber una vigilia de la comunidad árabe palestina y la comunidad árabe argentina para esperar el 7, que va a haber una movilización. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas, para más Cuestiones y Contrapunto. Han sido muy, pero muy amables.